Buenas noches, mis hermanos. Dios me les bendiga a todos. Un grande abrazo desde acá, desde la distancia. Que la gracia y el favor de Dios esté sobre todos, mis amados hermanos, mis amigos, que yo sé que esta noche van a oír la palabra del Señor. Qué bueno, todos sean bienvenidos. Espero que ustedes les puedan mandar en línea a todos sus familiares, amigos. Hoy tenemos una palabra de parte del cielo para su pueblo, para sus hijos, los que amamos la palabra de Dios. Este es tiempo de recibirla y vamos a bendecir al pueblo del Señor con su bendita y maravillosa palabra. ¿Listo? Miren lo que dice Malaquías 3, Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Israel no habéis sido consumidos. Dios no cambia. La Biblia dice en Santiago que Él no tiene sombra de variación. Dios siempre es el mismo, no cambia, nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias esta noche preciosa. Padre, pedimos que tú te glorifiques de manera preciosa y especial. Tenemos un Dios que nunca cambia con respecto a nosotros, nunca cambia, Señor. Padre bendito, Rey de los cielos, lo que te ha propuesto, Señor, y definido y determinado a hacer con nuestras vidas, con nuestras casas, con nuestras familias, Señor. Gracias te damos. Padre, glorifícate de manera gloriosa, poderosa en el pueblo que tiene hambre, tiene sed de tu presencia, Señor. Y en este tiempo, Dios mío, seguimos buscando tu rostro, seguimos buscando tu presencia, seguimos dependiendo de ti. Todos los días de nuestras vidas, Señor, dependemos de ti, te necesitamos, sin ti no podemos vivir, Señor. Somos como el pez fuera del agua, que sin ti, Señor, nos morimos, o el árbol fuera de la tierra nos secamos. Así que te necesitamos, Espíritu de Dios, fluye de manera maravillosa, especial, y permítenos adorarte esta noche, exaltarte, Señor. Gracias te damos. Glorifícate con milagros, con señales, con maravillas esta noche. Que algo glorioso ocurra y poderoso a favor de tus hijos, Señor. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas todos. Sebastián Sánchez, bienvenido. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso es, arriba. Vamos a adorar. Vamos adorando al Señor. Que el Espíritu pueda moverse hoy con poder. Hermana Socorro, bienvenida. Hermana Sandra, bienvenida. Hermano Guillermo, bienvenidos. Aleluya. Diego Hernández, bienvenido. Dios te bendiga. Sí. Santo Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más, Espíritu de Dios, llena todo este lugar. Desciende una vez más, con poder, con poder. Desciende una vez más, llena este lugar. Vamos todos, dígale. Con poder. Desciende una vez más en este lugar. De Dios.
Vamos sobre su pueblo, sobre sus hijos. Vamos. Oh, sí. Gracias, Señor. Padre, desata tu poder, que se derrame el poder del Espíritu Santo sobre el pueblo, sobre la iglesia, con milagros, señales, maravillas, sanidades, prodigios. Padre, glorifícate, obra, Señor, en cada vida. Padre, glorifícate en cada persona. Padre, que nos está mirando ahora mismo, obra que tu Espíritu Santo fluyendo en sus vidas, el poder de Dios, ángeles del Señor con su pueblo. Padre, desata tu poder, desata tu gloria, que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Padre, glorifícate esta noche, obra, ministra nuestras vidas. Ministra nuestro espíritu, háblanos la palabra, llénanos de tu presencia, obra de manera poderosa. Gracias, Señor. Padre, responde las peticiones de tus hijos, de tus hijas, Señor. Respóndela, que todo tu pueblo sea tocado, sea bendecido de manera gloriosa, poderosa, a través de la palabra de Dios. Algo ocurra esta noche en el pueblo. Padre, que cada palabra traiga transformación en nuestras vidas. Señor, nos aliente, nos fortalezca, nos anime, Señor. Gracias, Dios. Tú eres el pan de vida, que podamos recibir tu palabra, el maná de vida para nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Le voy a pedir un favor. Envíele a todos sus amigos, que ya comenzamos. A todos, para que se conecten. Iglesia del Nazareno en Popayán. Iglesia del Nazareno Popayán. Aquí por Facebook. Vamos, envíeles para que se conecten, que le vamos a dar una palabra que yo sé que va a bendecir a todo el pueblo, a toda la iglesia. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 63. Vamos. Juan capítulo 6 versículo 63. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren lo que dice la palabra. Leamos de nuevo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es espíritu y es vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Es espíritu y es vida. Amén. Vamos a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. De eso vamos a hablar esta hermosa noche. El poder de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como acabamos de leer, es espíritu y es vida. Tremendo. Espíritu, vida. Así que la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. ¿Escucharon eso? La palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, es decir, la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, estoy leyendo el corazón de Dios y el deseo de Dios para mí. Digo de nuevo, cuando estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, estoy leyendo el deseo de Dios, estoy leyendo el corazón de Dios y estoy leyendo el deseo de Dios para mí. ¿Entienden eso? Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, estás leyendo el corazón de Dios mismo. Cuando uno lee un libro de algún autor, cuando uno está leyendo ese libro, uno hace de cuenta que ese autor, esa persona que le escribió, él o ella, está ahí presente con uno, porque escribe muchos de sus libros la vida de ellos, de todo lo que ellos han hecho, han alcanzado, han logrado, ¿sabes?
y quieren inspirarnos. Entonces uno se da cuenta que ese autor está ahí mismo. ¿No les ha pasado que cuando uno lee y el autor de ese libro lloró por alguna cosa, una historia, uno llora también ahí? Entonces cuando estamos leyendo la palabra, estamos leyendo el corazón de Dios y el deseo que Dios tiene para mí y tiene para ti. Eso estamos leyendo cuando leemos la palabra de Dios. Así que Cristo está en la palabra y la palabra está en Cristo. Digo de nuevo, Cristo está en la palabra y la palabra está en Cristo. Cristo no se separa de la palabra, ni la palabra se separa de Cristo. Es más, si leemos desde Génesis a Apocalipsis, siempre, y en este caso en el Antiguo Testamento, siempre nos habla de Cristo. Cristo está ahí en la palabra, porque la palabra está en Cristo y Cristo está en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, perder el tiempo en la carne. Pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y a medida que vamos a ir avanzando, vamos entendiendo varias cosas. Entonces, escriba esto. Vamos a mirar tres cosas importantes. La primera, la palabra de Dios hay que leerla lentamente. Escriba eso. La palabra de Dios hay que leerla lentamente. Lentamente. La Biblia dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lee y entiende el libro de la profecía. Bienaventurado el que la lee y que la entiende. Así que la palabra de Dios hay que leerla lentamente. 2. La palabra de Dios hay que leerla repetidamente. O sea, leemos y tenemos que volverla a leer. Y leemos y volvemos a leer. Leemos y volvemos a leer. Hay que leerla repetidamente. Es decir, yo ya me la leí varias veces de Génesis y Apocalipsis, pero la sigo leyendo. ¿Por qué? Porque aquí está el secreto. Cuando leemos repetidamente se nos queda muchísimo más. Y lo tercero, la palabra de Dios hay que leerla meditando en ella diariamente. La palabra de Dios hay que leerla meditando en ella diariamente. Hay que tener una meditación constante de la palabra de Dios. Para eso vamos al Salmos capítulo número 1. Salmos capítulo número 1, versículo número 2. Miren lo que dice la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué va a prosperar? Todo lo que usted y yo hacemos. Entonces diga conmigo: todo lo que yo hago va a prosperar. Dígalo otra vez: todo lo que yo hago va a prosperar. Dicho en otras palabras, voy a prosperar en todo lo que yo hago. Amén. Ahora, la Biblia nos dice entonces que debemos de ser esa persona que medita en su palabra. En su ley, en la ley de Jehová es toda su delicia. Nos comemos el rollo de la palabra de Dios. Hay una delicia en su palabra. Meditamos en ella, en lo que leemos. Entonces meditamos en ello. ¿Por qué? Porque como seres humanos, cuando nos pasa algo, siempre meditamos en aquello que escuchamos o en aquello que vimos. Siempre meditamos en esas cosas. Entonces es mejor que usted y yo meditemos en la palabra de Dios. Es más, para acostarnos sería bueno meditar en la palabra de Dios. Claro que sí. Meditamos en ella de día y de noche. ¿Y qué va a pasar si pasa eso? Seremos como un árbol junto a las corrientes de las aguas. Nunca se seca, que da su fruto en su tiempo. Está determinado a dar fruto. Su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Para eso que necesito meditar en la palabra de Dios diariamente.
Amén. Debemos de meditar en su palabra diariamente. Pero vamos a Josué, capítulo número 1. Josué, capítulo número 1, versículo número 8. Dios le dijo a Josué cuando iba a conquistar la tierra, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo nos va a salir todo? Bien. Pero ¿qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra de Dios. Nunca se puede apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Debemos de meditar en ella para que guardemos y obedezcamos lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién no quiere prosperar? En todo lo que hace o en todo lo que hacemos, todos queremos tener éxito o prosperar, avanzar. Para ello necesitamos el espíritu de la palabra de Dios. Necesitamos la vida de la palabra de Dios para que todo salga bien. Es muy importante la palabra, mis hermanos. Y a medida que voy avanzando, yo sé que me van a entender de qué quiero hacerme entender o darme a entender esta noche. Les dije al principio que Jesús es la palabra y la palabra es Jesús, y en la palabra está el pensamiento de Dios para mí. En la palabra están las buenas intenciones y los buenos deseos de Dios para mí. Entonces, ¿cómo no los voy a leerlos? Claro que sí. Debemos de meditar en ella constantemente. Entonces dice la Biblia que no como el impío. En Salmos 1:4 en adelante dice que no seremos como el impío, que es como la retama que se la lleva el viento. O sea, el impío no tiene fundamento de la palabra de Dios, por eso se lo lleva es como la retama, es como se trilla el arroz, entonces le sale la cascarita y esa se la lleva el viento. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. No como la retama que se la lleva el viento. Entonces no seremos cristianos que somos llevados por el viento, de lo que el viento dice, de lo que las noticias dicen, sino que somos llevados por la palabra de Dios. Es más, el Salmo dice que el justo no temerá malas noticias, porque el justo está basado ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿En qué meditamos ahora? En la palabra de Dios. Entonces escuchen esto. Cuando hacemos esto, entonces decimos: Jesús, aparece Jesús instantáneamente, porque llamamos a Jesús por la palabra de Dios. Instantáneamente Él aparece. Entonces decimos: sea sano, instantáneamente hay sanidad. Sea libre, instantáneamente hay liberación. Sea bendecido, instantáneamente hay bendición. Se desata algo porque nuestra boca está llena ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces usted la habla y Jesús aparece, porque llamamos a Jesús por la palabra. Ahora aquí está. Si uno dice sea sano, pero ni siquiera tiene palabra de Dios, Jesús no aparece. Jesús no aparece. Jesús no viene a la escena. Jesús no se hace presente. Entonces todo es vacío, todo es seco. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Para que Jesús venga, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, usted dirá: yo quiero que Jesús me use en sanidad. ¿Cuántos leen la Biblia? Yo quiero que Jesús me use en liberación. ¿Cuánto lees a Jesús? Porque si lees a Jesús y lees a Jesús y lees a Jesús, Él sabe que lo lees. Cuando tú abras la boca, Jesús, Él dice: aquí estoy presente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Está entendiendo eso? Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Cuando hablamos a Jesús, estamos llamando a su palabra. Cuando hablamos la palabra, estamos llamando a Jesús. Mire esto. Entonces Jesús instantáneamente trae sanidad, instantáneamente trae liberación, instantáneamente Él se aparece.
y trae bendición. Mire esto, Hebreos capítulo número 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Mire lo que dijo Jesús. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Otra vez. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿En qué se basó esa fe? ¿En qué? En la palabra de Dios. Jesús dijo, ahora vamos a leerlo, sea la luz. Y fue la luz. Dijo, ¿qué dijo Jesús? La palabra. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No se veía árboles, no se veían bestias, no se veían seres humanos, no se veían nada de esas cosas. No se veía luz, pero fue hecho por la palabra. La palabra se soltó e instantáneamente sucedió. Entonces, Dios sabía que cuando Él lo dijera, instantáneamente se creaba lo que Él decía. Eso es impresionante. Cada vez que Él dijo, hágase esto, se hizo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Estás entendiendo eso? Por la palabra. Porque todo fue constituido por la palabra. O sea, el Señor no tuvo que coger y agarrarse a hacer cosas manuales. No, Él lo dijo con su boca, sea la luz, e instantáneamente se hizo. Ahora viene acá, la Biblia dice que nosotros somos la imagen del Señor. Diríamos cosas e instantáneamente sucederían. Pero si estamos llenos de ¿qué? De su palabra. No podemos decirlo y acontezca si no estamos llenos de palabra. Si estamos vacíos de palabra, no va a ocurrir nada. Le doy una instrucción o una idea para que más o menos, para que me entienda. Si usted, el tanque de su carro no tiene gasolina, usted le da starte, le da arranque y dele, pero no arranca. ¿Por qué? Porque el motor, el tanque no tiene gasolina y el motor no recibe gasolina. Usted y yo necesitamos esa gasolina de la palabra de Dios. Cuando hablemos, instantáneamente ocurra. Eso es lo que dice la Biblia, que el hombre tenía la mano seca. El Señor le dijo, enderécela, e instantáneamente la enderezó y fue restaurada. El hombre que estaba paralítico, Él le dijo, levántate, inmediatamente se levantó. La mujer que estaba, ¿sabes? El hijo de la viuda de Naín que estaba muerto, lo llevaron a enterrar, le dijo, joven, levántese, instantáneamente se levantó. Cuando Jesús hablaba, ocurría instantáneamente, porque Él estaba lleno de palabra. Iglesia, si estamos llenos de palabra de Dios, cuando usted hable, Jesús aparece e instantáneamente ocurre lo que usted y yo queremos que ocurra. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte a Jesús. Alabado sea Dios. Fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Van a hacer cosas que van a ser hechas de lo que antes no se veía. No se veía, pero van a ser hechas. ¿Por qué? Por la palabra que sale de su boca. ¿Y qué palabra sale? La palabra de Dios. ¿Por qué nos vamos a sostener ahora? Por la palabra de Dios. ¿Por qué vamos a vivir ahora? Por la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo. La palabra verbo aquí es palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y el verbo, la palabra era Dios. ¿Qué es la palabra? Dios. Cuando usted está leyendo la palabra, ¿a quién está leyendo? Dígame, a Dios. Estás leyendo a Dios. Entonces Cristo es la palabra. El verbo, la palabra, se hizo carne. Cristo se hizo carne, dice, y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas o hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea Dios. En el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era con Dios y el verbo, la palabra era Dios.
y todas las cosas por Él fueron hechas, por la palabra. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por palabra. Por eso decíamos hace 8 días que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, por la palabra que sale de su boca. La palabra, tu vida, tu boca tiene un poder impresionante. Si lo que sale por tu boca es palabra de Dios, si en lo que hay en tu mente meditación es palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Entonces dice la Biblia que era la luz de los hombres. Vamos a ver esa luz. Génesis capítulo número 1, versículo número 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dijo Dios? Dijo, habló, palabra, sea luz. ¿Y qué se hizo? Luz, porque Dios lo soltó con su boca, palabra. Ahora, el Espíritu y la palabra están unidos. ¿Ven? El Espíritu y la palabra están unidos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como el Espíritu se estaba moviendo, ¿qué dijo Dios? ¡Pah! Sea luz. Y fue la luz. Y fue creando. Porque hay una unidad entre palabra y espíritu, espíritu y palabra. Mis hermanos, a ver, es muy sencillo lo que les quiero decir hoy. El Espíritu Santo no te va a usar si no usas la palabra de Dios. Puedes usar lo que quieras, pero si no usas la palabra no ocurre nada. Tienes que usar la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo eso? Porque hay una unidad entre espíritu y palabra. Corintios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estoy unido a la palabra, soy uno con Dios. Mi pregunta es sencilla: ¿cuánto meditas en su palabra? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto la lees? Yo sé que hay gente que espera tremendos milagros de Dios. ¿Cuánto esperan tremendos milagros de Dios? Amén. ¿Estás lleno de palabra? Porque los milagros ocurren por la unidad entre el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra crean luz. El Espíritu y la palabra crean vida. El Espíritu y la palabra crean fe, crean abundancia, paz, armonía. El Espíritu y la palabra hace que las cosas se hagan realidad. Que lo hace el Espíritu y la palabra. Por eso Dios actúa cada vez que alguien habla. Se los tengo que explicar. Es sencillo. Yo estoy en la iglesia, estoy ministrando. Cuando yo digo Espíritu Santo, mire, hablo, Espíritu Santo, tócalos. Una cantidad de gente cae al piso. Unos sanan, otros gritan, otros lloran. Porque hablé. Yo digo, sean sanos, y Él comienza a sanar. Sean libres, y los demonios comienzan a salir por todas partes. Porque hablé. Miren acá, si yo no hablo, no ocurre nada. Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata. Le dijo, habló: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, palabra. A Jesús: de lo que tengo te doy. Habló. En el nombre, habló la palabra. En el nombre de Jesucristo, levántate. Ahí dice la Biblia: al instante se le afirmaron sus tobillos. Él saltó. ¿Por qué? Porque Pedro habló la palabra. Así ocurren los milagros. Cuando alguien profetiza, Dios, el Espíritu de Dios se mueve. Alguien habla: así dice Jehová. Así dice él, habla palabra. Así dice el Señor. Entonces el Señor comienza a decir. ¿Estás entendiendo eso? Tienes que hablar la palabra. Mi pregunta sencilla es: para crear los milagros tienes que hablar la palabra.
Amén. Me imagino a Josué diciendo: vamos a conquistar esa tierra, vamos a conquistar esa ciudad, vamos a derrotarlo. Y en una palabra dijo, ahí Josué dice: pongan en los pies a esos príncipes sobre la cabeza de ellos, porque así Jehová hará con todos nuestros enemigos. Él soltaba palabra, porque lo que meditaba era palabra, y soltaba palabra. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Tu corazón y mi corazón tienen que estar llenos ¿de qué? De palabra de Dios. Aleluya. Ese es el ejemplo. Así ocurren los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas de Dios. Lo sobrenatural de Dios ocurre porque tú estás lleno de su palabra. Cuando hablas la palabra de Dios. Así dice Jehová, así dice el Señor. Amén. Su palabra es como martillo, su palabra es como fuego. Alabado sea Dios. El Espíritu no hace nada sin la palabra. Efesios dice que la espada del Espíritu, sobre todo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Cuál es la espada? ¿Cómo es que Él pelea por ti o a través de ti? Por la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Si no tienes la espada de su palabra, Él no puede guerrear por ti. Él no puede trabajar por ti y a través de ti. Necesitas tener palabra de Dios. Amén. Necesitas llenarte de su palabra. Entonces va a haber una atmósfera de crear. Oh, yo dije algo poderoso. Entonces vas a tener una atmósfera de crear los milagros. Amén. ¿Han visto que alguna gente nunca recibe milagros? Nunca tiene palabra de Dios en sus vidas. Llénate de palabra. Efesios dice que Él actúa, su poder actúa en mí de acuerdo a lo que hay en mí, de acuerdo a lo que yo libero dentro de mí. Yo desato, yo libero. Entonces yo libero tanta palabra que hay en mí, y el Espíritu de Dios viene con tanto poder, ¡pah!, y actúa, se crea el milagro. Amén. Eso es, tienes que llenarte de palabra, pueblo. Jesús dijo, Mateo 4:4, respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vivía Jesús? De la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué vives tú? ¿De qué vivo yo? De la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora vamos a leer unos versículos que salen de la boca de Dios. La verdad, no solo de pan vive el hombre. Amén. Vivimos de la palabra. Entonces todo esto que está pasando, ¿qué nos va a sostener? La palabra. ¿Qué nos va a ayudar a llegar adelante, a seguir adelante? La palabra. ¿Qué va a crear los milagros que necesitamos ahora mismo? El poder de la palabra que actúa ¿en dónde? Dentro de nosotros. Debíamos de tener tanta palabra que si el médico te hace una cirugía, va a encontrar un versículo que dice: por la llaga de Cristo estoy sano. Porque estás lleno de palabra. Tu corazón está lleno de palabra. Todo tu ser, todo está lleno de palabra. Tus pensamientos, tus ojos están, ¿sabes?, saturados de palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, porque Dios actúa de acuerdo a la palabra que hay dentro de ti. Si has metido tanta noticia dentro de ti, eso es tu resultado, de la información que tienes, y así te vas a manifestar y así te vas a comportar. Pero si estás lleno de palabra de Dios, así te vas a comportar y así vas a manifestar lo que está lleno de palabra de Dios. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Hay gente que está esperando que se acabe la pandemia para negociar, para salir a buscar trabajo, para emprender, para tener nuevas ideas y nuevas creatividades. Hay gente que está esperando que se acabe la pandemia, pero hay otros que me están llamando para orar por negocios, por cosas que han comprado, por cosas que han adquirido, porque en medio de la pandemia están echando para adelante. Tú decides. Si estás lleno de palabra, la pandemia no te va a detener. Alabado sea Dios. Tienes que estar lleno de palabra, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la fuente del poder que tú tienes? La palabra. Alabado sea Dios. La palabra, el maná de vida. Y Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Bendito sea Dios. Por lo menos 3
tercera de Juan, el versículo número 2 dice: mis amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, ojo pues, en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera tu alma. Lo leo de nuevo. Amados, ¿cuál es el deseo de Dios? Cuando lees la Biblia, lees el deseo de Dios para ti, lees el proyecto de Dios para ti, lees los planes que Dios tiene para ti. Amados, yo deseo que seas prosperado. ¿Qué anhela Dios para mí? Que yo sea prosperado, que tú seas prosperado. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que prosperes integralmente en todo: espíritu, alma y cuerpo, que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Si lees la Biblia, entonces vas a revocar lo ilegal en ti. La enfermedad es ilegal en tu vida, la pobreza es ilegal en tu vida, la ruina es ilegal, porque el deseo de Dios es que yo sea prosperado. Y otra vez, en la cruz llevó mi enfermedad, llevó mi ruina, mi miseria. Eso fue clavado en la cruz. ¿Dónde lo leo? En la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hablar, palabra de Dios. Que al mismo diablo te tenga miedo, porque dice: que Dios mío, tienes una metralleta de 66 cañones, como con 8,000 o 33,000 balas. Todas son palabra de Dios. ¿Has escuchado eso? Mira esto: el deseo es que seas prosperado en todo. Iglesia, Dios hoy te manda a decir que seas prosperado en ¿qué? En todo. ¿Dónde está escrito eso, pastor? En la palabra. Creo que lo has leído, pero tienes que meditar en ello. Medita. Dios desea que yo sea prosperado. Dios desea que yo sea prosperado. Esta noche te acuestas: Dios desea que yo sea prosperado. Mañana te levanta: mi Dios desea que yo sea prosperado. Y meditas en ello. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, meditas en ello. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi sanador. Jehová es mi sanador. Porque ninguna enfermedad que envíe a los egipcios enviaré contra ti. Jehová es mi sanador. Si estás enfermo, sueltas esa palabra. En Proverbio dice: será como medicina tus huesos. Será como medicina tus huesos. Será como medicina tus huesos. Entonces, mire esto: un hombre que estaba enfermo, todos los días se tomaba la medicina de ese versículo, en la mañana, al mediodía y en la tarde. En la mañana, al mediodía y en la tarde. Tiempo después fue al médico y estaba sano, porque se tomó la medicina, meditaba en su palabra. Porque será medicina a mis huesos, a mi cuerpo. Tu palabra es medicina a mi hueso. Tu palabra es medicina a mi cuerpo. Usted se toma esa palabra y ¿qué va a pasar? Se hace una realidad. Porque la palabra, le digo lo que le dije al principio, la palabra tiene algo que no tiene ningún otro libro: es vida. Las palabras que se he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que lees la Biblia, ¿qué estás leyendo? Vida. Vida. La Biblia no es un libro, una revista. No es un libro viejo, como dijo el Papa, que ya hay que remodelarlo. No, 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 no. La Biblia es vida. Bebe vida, lee vida, medita, escucha vida. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué los predicadores, valga la redundancia, predicamos? Porque estamos predicando vida. ¿A cuánta gente una predicación les cambió todo? Porque esa es la palabra de Dios, vida. ¿Qué tanto la lees? ¿Qué tanto lees su palabra? La Biblia dice que todo lo que yo hago prosperará, que todo lo que mis manos toquen prosperará, que el Señor me dará una tierra deseable. Dice que me hará tierra deseable. Su palabra dice que yo soy hijo de Dios. Su palabra dice que Dios me ama. Su palabra dice que lo que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparada para quienes, para los que le amamos. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. ¿Dónde está escrito eso, pastor? En la palabra.
En la palabra de Dios está todo lo que tú necesitas. Todo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, te repito, está todo lo que tú y yo necesitamos. Impresionante. En la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es confiable porque salió de la boca de Dios. Quiero que diga eso conmigo. La palabra de Dios es confiable porque salió de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Confiable. Puedes depositar toda tu confianza en lo que Dios dice. La Biblia dice, si Dios lo dice, será hecho. Dice, si Él lo dijo, Él lo hará. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es confiable. Lo que tú lees en la palabra de Dios es confiable. Alguna gente lo lee y dice, ¿será que se ocurrió ese milagro de esa mujer que llevaba años sin tener hijo y de verdad ocurrió? Al siguiente año abrazó a su hijo. ¿Será que se ocurrió que Dios abrió el mar? ¿Será que se ocurrió que esa joven resucitó de los muertos? ¿Será que se ocurrió que el Señor multiplicó los panes y los peces en el desierto? Comieron miles de personas y sobró. ¿Será esos 5 panes y esos 2 peces de verdad sí se multiplicaron? ¿Será que Dios sí fue que hizo eso? ¿Será que Jesús sí caminó sobre las aguas? Yo quiero decirte, todo eso aconteció. La palabra de Dios es confiable. Alabado sea Dios. Quiero diga conmigo eso. La palabra de Dios es confiable. Puedo confiar en ella. Ahora diga conmigo, hoy recibo todas las palabras, toda la palabra de Dios. Diga, recibo todas sus promesas. Diga, la palabra de Dios me da fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tanto lees la palabra? Léela. Es tuya. Mi Biblia es mi Biblia. Yo aquí mi Biblia no le lee ni mi esposa ni mis hijos. No, mi Biblia es mi Biblia. Ellos tienen que tener su Biblia. Yo leo mi Biblia. Es mi Biblia. Es personal. Digo al banco que dice, tus transacciones personal. No acepte ayuda de nadie ni de tercero. Su Biblia es personal. Léala. Léala. Medítela. Léala constantemente. Léala repetidamente. Y léala meditando en ella. Lea de nuevo y medite de nuevo lo que ella dice. Que lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. Es confiable. Desátela. Dígala. Cuando usted la desate, Jesús aparece al instante. Al instante. Al instante. Señor, tu palabra dice. La clave de orar es con la palabra. Usted ora y ora sus palabras, pero no ocurre nada. Pero usted ora y declara, Señor, tu palabra dice. Los hebreos oran así. Señor, tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra. Señor, tu palabra nos dice que nos prometiste librarnos de nuestros enemigos. Señor, dijiste que nos prosperaría. Así le oran a Dios y Dios tiene que hacerlo. Porque oran conforme a su palabra. Ora conforme a su palabra. Señor, tu palabra dice aquí. Señor, tu palabra dice. Wow. Toda autoridad o todo lo que se dice, escúcheme, ya terminé, escúcheme, todo lo que se dice tiene que estar basado en algo o en alguien. Wow, lo que digo es muy poderoso. Todo lo que se dice tiene que estar basado en algo o en alguien. Un juez, cuando juzga a alguien, se basa a las leyes. La ley tal dice tal y toma decisiones conforme a lo que dice esa ley. Cuando tú y yo decimos algo, lo decimos basado no en algo, sino en alguien, en su palabra, que es vida.
ahí nos basamos y lo soltamos. ¿Pero por qué usted lo dice? Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Por lo menos la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen que toda su casa va a ser salva? Pastor, ¿y por qué usted lo dice? Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Su palabra. Gracias, Jesús. Su palabra dice que Él me suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde lo dice? Su palabra. Filipenses 4:19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde lo dice? Filipenses 4:13. En Cristo soy más que vencedor. Amén. ¿Qué lo dice, pastor? Su palabra. El Señor es mi luz y mi fortaleza. ¿Qué lo dice? Su palabra. Que Él es mi pastor, que Él es mi Dios, que Él es mi guía, que Él es mi socorro. ¿Quién lo dice? Su palabra. Y yo confío en lo que dice su palabra. Cierra tus ojos y oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es confiable, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Padre, oro por el pueblo que me está escuchando allá y los que me van a escuchar después, Señor. Padre, oro para que tú les ayudes a haber recibido esta palabra. Ayuda al pueblo que está a la expectativa, expectante por milagros, por crear una atmósfera de milagros, de acontecimientos, y van a acontecer por causa de la palabra que sale por la boca de ellos, porque ellos están llenos y llenas de tu palabra, Señor. Padre, en medio de este tiempo de tanta información, estamos muy llenos de información, pero a veces de información vacía, seca, incluso improductiva, e información que asusta, aterra, trae miedo, temores, etcétera, Señor. Pero ayúdanos, Dios, hoy y todos los días a meditar en tu palabra y llenarnos de tu palabra, Señor, para que cada vez que hablemos tú aparezcas en la escena, para cuando hablemos produzca milagros, señales, algo pase por causa de que tú y yo, Señor, tu pueblo, estamos llenos de tu palabra. Meditamos en el deseo que tú tienes para nosotros, en tu palabra, Señor. Tú deseas que seamos prósperos, que nos vaya bien, que lo que toquemos seamos bendecidos, prosperados. Tú anhelas que obedezcamos tus palabras, escuchemos tu voz, sigamos tus mandamientos. Señor, ayúdanos a nosotros a sacar el tiempo para meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, para que cada vez que hablemos, lo que salga de nuestra boca sea tu palabra, Señor, y estemos tan confiados en tu palabra que se cumpla y se haga una realidad. En el nombre de Jesús, Padre, todo lo que vemos fue sostenido, es sostenido por la palabra, fue creado por una palabra, Señor. Señor, ayúdanos a crear milagros alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, que ellos sepan que creamos milagros, porque lo que soltamos por nuestra boca es palabra de Dios. Señor, mira a aquellos que están en alguna necesidad económica, súpleles, sea para la universidad, sea para pagar cotas de carros o de casa, Señor, o de alguna operación, Señor, o algún proyecto que hay y no hay la economía, pero que ellos crean esa economía por la palabra que salió de tu boca. Ellos la suelten, y en la palabra es confiable, porque cada vez que sale de tu boca nunca
nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Señor, que la palabra que hoy hemos enviado cumple el propósito, Señor. Padre, oramos por aquellos que están enfermos y necesitan, Señor, que la palabra tuya que fue enviada se haga realidad en ellos, que sea medicina a sus huesos, a su cuerpo. Señor, que por tu llaga sean sanos, que tú enviaste tu palabra y los sanó. Sánalo, Señor. Enviamos la palabra de Dios desde aquí para que el pueblo sea libre y sano en el nombre de Jesús. Sana las finanzas, sana, Señor, la salud, pero también sana los sentimientos. Señor, personas que dan vuelta en sus sentimientos y no han podido decidirse y están estancados. Señor, sana sus sentimientos, libéralos, Señor. Sana los hogares, Señor. Sana las familias en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate. Enviamos la palabra de sanidad al pueblo, de victoria, de bendición. Enviamos la palabra, desatamos el poder del Espíritu Santo, Padre, para que obre en el pueblo, para que toques las personas allá donde están, Señor. Padre, ayúdales a meditar la palabra, a leerla constantemente, Señor, Dios Todopoderoso, y poder, Señor, constantemente meditar en ella, para que la palabra tuya sea vida en el espíritu de cada persona. Entonces haya luz. Ahí donde había tiniebla declaramos que hay luz. Quiero que suelte la palabra de Dios esta noche. Diga, haya luz, luz. Sabe, había un caos, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Señor dijo, sea luz, porque el Espíritu se movía. Ahora el Espíritu Santo se está moviendo. Hemos soltado su palabra y se está moviendo. Vamos, cree luz, cree milagros ahora. Cree una atmósfera de milagro alrededor de su vida, de su casa. Vamos, suelte luz, que sea luz, que se vaya toda tiniebla. La Biblia dice en Juan que las tinieblas no prevalecen contra la luz, no la soportan, no pueden, porque cada palabra que sale de tu boca lleva luz, lleva un dinamo, un poder sobrenatural. Luz, vamos, suelte luz, que se vaya todo demonio, toda tiniebla, toda brujería, toda hechicería, se vaya toda ruina, estancamiento espiritual, toda enfermedad de COVID-19, se vaya, porque hay luz, hay luz, hay luz. Que sea la luz sobre la faz de la tierra, luz sobre Colombia, luz sobre el Cauca, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre la iglesia del Nazareno. Haya luz, luz, luz sobre los niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Luz, que haya luz, que haya vida, Señor, que haya vida. Tu palabra es vida, es espíritu y es vida. Haya vida en los hogares, en las familias, en nuestras palabras. Que este espíritu que se está moviendo, cree, Señor, por la palabra que sale de la boca del pueblo. No salga más miedo, más temor, más conformismo, Señor, que lo que salga sean palabras de vida. Salga luz, que cada persona se llene de luz, que ilumine tanto, que donde haya, vaya, sus palabras iluminen a otro, inspiren a otro, desafíen a otro, animen a otro, porque haya luz en los esposos para iluminar a su esposa y a sus hijos. Haya luz en las madres, Padre, para iluminar a sus esposos y a sus hijos. Haya luz en los hogares, en los padres, para iluminar a sus hijos. Haya luz en los hijos para iluminar a sus padres. Haya luz donde había tiniebla. Señor, trae luz, que resplandezca luz, que haya espíritu y haya vida, que haya maná del cielo. Alabado sea Dios. Que haya maná del cielo, para que nunca el pueblo aguante hambre. Señor, haya maná, haya luz, luz. Tu palabra dice que comieron el maná, nunca les faltó, nunca se le envejecieron sus ropas, nunca se le acabó, Señor, los calzados de sus pies, nunca se le hincharon, porque había luz. Padre, que haya luz, que donde hay sequedad salga agua de la roca, donde el mar está, Señor, atravesado, se abra, donde las puertas están cerradas, se abran en el nombre de Jesús. De que envíes codornices para tu pueblo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe que la Biblia dice que salía agua de la roca? Y Corintios dice que esa roca, ¿sabe quién era? Cristo. Porque Cristo está en la palabra, y la palabra está en Cristo. Cuando lees la palabra, estás leyendo a Cristo. Recibe luz, recibe
luz. En el nombre de Jesús. Recibe luz en tu alma y en tu corazón. Que no haya ninguna tiniebla. Recibe luz en tu mente. Luz en tus ojos para entender la palabra. Luz en tu boca para hablarla. Recíbela en el nombre de Jesús. Cuando las tinieblas te vean, retrocedan por causa de la luz que te ilumina. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es confiable. Tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Padre, bendigo al pueblo y declaro que todos prosperaremos en todas las cosas. Señor, declaro que el pueblo va a salir desafiado hoy a leer tu palabra, a meditar en ella constantemente y leerla repetidamente, Señor, hasta que la palabra tuya sea espíritu y vida en tu pueblo. Y cuando el pueblo suelte la palabra, se haga una luz, un milagro, una realidad. No importa tan grande que sea ese milagro, se hace realidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Mírenme acá, estoy terminando, pero el Espíritu me dio luz y tengo que soltarlo. Veo a alguien, se le fue a una persona, una familia está sufriendo porque una persona, un familiar se les fue de la casa, se fue. Suelten la palabra, yo la suelto. Declaro que antes de que termine este mes llegue esa persona a tu casa. Va a llegar en el nombre de Jesús. Eso es luz. Y apartamos toda tiniebla. Si hay tiniebla en tu camino, suelta luz. ¿Cuál es la luz? La palabra. Suelta vida. ¿Cuál es la vida? La palabra. No suelte lo que dice Caracol, RCN, bueno, esas noticias. Suelta lo que dice el cielo. Escucha las noticias del cielo. No oye la información que dice la tierra, sino la información que tiene el cielo para ti. Cuando lees la Biblia, ahora sí la lees, o mañana ahí sí voy a escuchar la información que el cielo tiene para mí. Amén. Y son buenas noticias. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, te guarde. Su luz resplandezca sobre ti. Su luz, su sol resplandezca sobre ti y te haga brillar. Ponga en tu corazón paz, gozo, alegría, armonía en el nombre de Jesús. Nos vemos el domingo a 10 de la mañana. Gloria a Dios. Domingo 10 de la mañana. Bendiciones, los amamos. Suelte vida. Todo lo que está a su alrededor, suéltele luz, palabra, vida. Amén. Dios le bendiga.